Siglo XXI en Argentina nos encuentra con la postergación del intelectual académico, por el contrario, con la consideración de ámbitos muy diversos de interlocución que tienen que ver precisamente con la redefinición de espacios previos y la descripción de diferentes voces a estos distintos ámbitos, en esta suerte de polifonía que compone el mapa de este comienzo de siglo. Un aspecto fundamental en estas interlocuciones significa las características que adquiere lo político, implican las características que adquiere lo político en este horizonte. Si pensamos que la política los tiempos inmediatamente anteriores, en la década del 90, había estado fuertemente signada por una política asociada al mercado en su impronta del neoliberalismo y con otras formas de interlocución. Aquí una marca fundamental de la política al comienzo del siglo XXI va a ser la restitución de la conflictividad, precisamente como una marca definitoria de este ejercicio y de este hacer política en este escenario. En ese sentido, la impronta de la conflictividad va a dar cuenta de una profusión de escenarios argumentativos en donde el sostenimiento de ciertas tesis, en donde las posibilidades de concatenación de los fundamentos, de los argumentos para distintas postulaciones va a ser fundamental, ¿sí? En este espacio de conflictividad, de discursos cruzados, de polifonías que no se quieren armoniosas, sino que por el contrario dan cuenta del carácter disruptivo, agónico, de lucha entre diferentes predicaciones, entre diferentes argumentos en lo político. Va a dar cuenta no solamente de ese escenario, sino que también va a empapar, va a embeber diferentes ámbitos del quehacer en la vida de la Argentina de este comienzo de siglo y de avanzado también eh, algunos periodos en particular. En relación con la figura del intelectual, precisamente se inserta en ese escenario y tiene que ver con también una redefinición de la figura del mismo intelectual en relación con el Estado. Eh, Traemos aquí a colación la figura del intelectual orgánico y su vinculación particular con el poder, la posibilidad de asumir una voz desde ese espacio. La vinculación con el Estado va a ser una impronta particular en los intelectuales de comienzos del siglo XXI. Cuando hablamos de vinculación, se establece en carácter diverso, pero se asume desde esa proximidad o desde esa distancia. En ese sentido también, y dando cuenta de determinado posicionamiento del gobierno argentino del momento al respecto, la asunción de diferentes temporalidades va a ser una marca muy fuerte en las predicaciones intelectuales, que no solamente van a dar cuenta del presente, sino también de las formas, de resignificar, de resemantizar, de darle giros y características distintas a las formas de lecturas del pasado, que de esa manera deviene memoria, y en esa mirada no hay una especie de detenimiento ni de anquilosamiento, ni en relación con el presente ni en relación con el pasado, sino también como formas de interacción, de diálogo entre las diferentes temporalidades pensadas en dimensión proyectiva. En ese sentido, también vamos a dar cuenta en este horizonte de alcances de la sociabilidad muy diversos y en muy distintos escenarios. Pensemos también cómo se recuperan algunas cuestiones de escenarios propicios para la discusión, que ya no son exclusivamente el esquema catedrático, sino que tienen que ver con el compartir determinados postulados, el compartir determinadas claves de lectura, con la circulación de la palabra a partir de diferentes soportes discursivos. Y en este sentido vamos a ver que las formas discursivas privilegiadas van a dar otra vuelta de tuerca, un giro particular a prácticas de oralidad, por ejemplo,
como la clase, como la estructura asamblearia, como las formas de conversatorios. Pensemos, por ejemplo, en el marco de las clases de la Biblioteca Nacional, lo cual también nos habla de cierta asunción de los espacios con improntas particulares, pero también de múltiples formas de interlocución que tienen sobre todo una fuerte impronta argumentativa, con lo cual vamos a encontrar desde largas postulaciones de plataformas ideológicas minuciosamente diseñadas y em, también con un profundo trabajo en torno a la materia, principalmente a la materia lingüística, con formas de verbalización específicas, definitorias de lo que se quiere traducir, precisas en sus formas de traductibilidad de la ideología que sostienen. Em, y también con formas mucho más dinámicas, más breves, adaptadas a, por ejemplo, la dinámica específica de las redes. En esa diversificación particular vamos a encontrar la distinción en distintas plataformas, en diferentes postulados y por tanto en diferentes voces que componen esta polifonía particular.